La evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica es una propuesta desarrollada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en coordinación con las autoridades educativas federales y estatales. La evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica tiene como objetivos, primeramente, identificar los aprendizajes a fortalecer desde el inicio del ciclo escolar, generar a nivel grupal e individual el fortalecimiento de la práctica pedagógica de los docentes y finalmente, a partir de la información que se genera en esta evaluación diagnóstica, utilizarla en el Consejo Técnico Escolar para el análisis de las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas. La evaluación se aplica concretamente en la secundaria número 76, tomando la alternativa D, que consiste en una aplicación en línea a través de las plataformas del Mejoredu. Para esto se le entrega al alumno el número de folio y contraseña con el que ha de entrar. Se realiza en forma sincrónica, es decir, se cita en una hora determinada y un día específico para la realización de la evaluación con apoyo de los maestros. Posteriormente se aplicó en un formato de Google Forms los reactivos para cada una de las dos evaluaciones, tanto la de lectura como la de matemáticas, para los 3 grados de secundaria. Esta se realizó en forma sincrónica, ya que se les proporcionó el link para que cada uno de ellos la realizaran en el momento en el que ellos se sintieran mejor preparados. Analizaremos como ejemplo matemáticas de segundo grado para comentar algunos elementos que contiene el diagnóstico y que nos sirven para la planeación de los aprendizajes fundamentales. Compararemos los dos modelos en que se basó el diagnóstico para matemáticas de segundo grado en la secundaria número 76. Como se había comentado, se utilizó el formato de Google Forms y la plataforma del Mejoredu. Los valores máximos que se obtuvieron tanto en una como en otra fueron la máxima 82 en Google Forms y 84 en la plataforma Mejoredu. Vemos una diferencia de 2 puntos. La mínima, que también se realizó en Google Forms, fue de 11 y la calificación más baja de plataforma Mejoredu fue de 9. Si encontramos el rango, la diferencia que hay entre la máxima calificación y la mínima, encontramos que en el primer formato hay una diferencia de 71 puntos, mientras que en la segunda hay una diferencia de 75. Los promedios que se obtuvieron en ambas modalidades son bastante semejantes, andan alrededor del 40-41%. Es decir, nuestros estudiantes en matemáticas de segundo vienen con un porcentaje de promedio entre 40 y 41. La cantidad de alumnos que presentaron tanto un formato como el otro fueron 42, es decir, la misma cantidad, aunque no necesariamente son los mismos alumnos, como lo veremos a continuación. Aquí es donde podemos iniciar un análisis. El análisis puede ser muy general para simplemente darnos cuenta cómo vienen los alumnos, hasta un análisis muy fino, muy detallado, en el que podamos ver muchos aspectos que nos pueden ayudar en la planeación y en la atención diversificada e individualizada de cada uno de los alumnos. Este análisis ya depende de cuáles sean los objetivos para los que se vaya a utilizar este diagnóstico. Como primer observación tenemos
que las calificaciones máximas que se obtuvieron, si recordamos ahorita el cuadro anterior, en la plataforma de Google Forms fue de 82 y en el Mejoredu fueron 84, que corresponden a la alumna Tiffany Marcela del grupo 4, número de lista 23. Tenemos el caso de que la máxima calificación en una y en otra de las modalidades corresponden a la misma persona. Como podemos ver aquí, la diferencia son 2 puntos, ¿sí?, que fueron las máximas calificaciones que se obtuvieron en lo que corresponde a matemáticas de segundo. Otro de los comentarios que hacíamos ahorita era que no todos presentaron las dos modalidades. Aquí podemos ver un alumno que presentó en Google Forms, pero no presentó en lo que corresponde a lo que es la plataforma de Mejoredu. Las calificaciones pueden variar, es decir, por ejemplo, en este caso, un alumno del grupo 4, número 10 de lista, encontramos que saca un 56 en el Google Forms, mientras en Mejoredu, en la plataforma, saca 33. Hay una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia, pero inversa, pudiéramos verla, por ejemplo, en esta alumna del grupo 6, número de lista 14, en donde de forma contraria en Google Forms saca 27 y su máxima calificación está en Mejoredu con 40. Entonces, pudiéramos ver que hay diferencias entre una y otra, aunque como por lo general el que sale bien en un formato sale bien en el otro. Este es un punto muy importante que podemos tomar en cuenta, porque encontramos el caso del alumno número de lista 15 del grupo 5, en donde las dos calificaciones más bajas, tanto en Google Forms como en la plataforma Mejoredu, corresponden a la misma persona, con una diferencia de 2 puntos entre ellas, ¿sí? Entonces aquí también podríamos observar que estas personas no presentaron en Google Forms, presentaron nada más en la plataforma de Mejoredu, ¿sí? Entonces el total de alumnos que presentaron en una modalidad fueron 42 y en la otra también, aunque como comentábamos, no son exactamente los mismos alumnos que se presentaron. Analizando cada uno de los reactivos, el porcentaje de aciertos y en qué grupos se obtuvieron, tenemos que el porcentaje más alto que se obtuvo fue de 94.1. Ese fue el reactivo número 10, es decir, en el reactivo número 10 de la evaluación de Mejoredu se obtuvo el mayor puntaje, correspondiente al grupo 6. Después, en el reactivo 16, baja a un 81.8 en el grupo 5. Va bajando hasta llegar al grupo 4, en donde el reactivo que mayor porcentaje obtuvo en el grupo 4 es el reactivo 5, con 71.4. No fue el mismo reactivo de mayor porcentaje, es decir, el 10, el 16 y el 5, pero sí tenemos una tendencia. Por ejemplo, en el 5, el reactivo 5 se encuentra entre los primeros lugares, reactivo 5, primeros lugares, reactivo 5, primeros lugares, es decir, el reactivo 5 y el reactivo 10, por ejemplo, miren, aquí está el reactivo 10, reactivo 10, reactivo 10. Se encuentra con altos porcentajes en los 3 grupos, lo que nos indica que esa es una de las fortalezas que tienen nuestros alumnos de segundo grado. Como ustedes ven, y como ya es una costumbre, están marcadas desde el verde más intenso y va bajando hasta llegar al color naranja y posteriormente el rojo. Si observamos las de menor porcentaje, encontramos el reactivo número 38 con 0 aciertos por parte del grupo 4.
Este 38 coincide también con el grupo 6, pero aquí por lo menos una persona la sacó correcta, la pregunta 38. Y esa 38 también la observamos en el grupo 5 con 2 personas que la obtuvieron correcta. Es decir, nos damos cuenta que la 38 presenta una gran dificultad para los 3 grupos de segundo de matemáticas. Entonces, aquí las marqué con asteriscos. La más baja con un asterisco, la de 2 asteriscos. Si se fijan, la de 2 asteriscos, que es la 31, aquí ocupa un 7.14, mientras acá la 31, un 27.2. Aquí ya hay una gran diferencia. La 31 es difícil para un grupo, pero para el otro no. Y todavía el grupo 6 tiene una más alta calificación en ese reactivo, que ahorita no aparece en esta lista, pero es de mayor puntaje. Entonces ese análisis también es importante que se vaya tomando en cuenta. Si vemos las estadísticas que se obtuvieron en el examen sustentado en Google Forms, encontramos que las calificaciones van desde 5, que lo obtuvo una persona, hasta el 37, que fueron 2 personas. 2 personas obtuvieron 37 puntos, que es la máxima calificación. 37 puntos de 45, es decir, 45 preguntas, ellos sacan 37 bien. Y el que obtuvo menos es de 5. En promedio andamos entre 15 y 18, más o menos por aquí, en esta parte, lo que significa que andamos por abajo de la mitad de los reactivos, pensando que son 45, ¿sí? Y andamos por abajo de el punto medio. Y notamos que la calificación que más se repitió fue la de 11. Hubo 7 alumnos, en este caso, de esta pequeña muestra, 7 alumnos que obtuvieron 11. ¿Sí? Okay. Las unidades de análisis son los 3 grandes bloques en que se divide las matemáticas. En el primer bloque, llamado número, álgebra y variación, se obtuvo un 46% de aciertos en los reactivos que corresponden a este bloque. En el segundo bloque, que es forma, espacio y medida, es muy similar, un 45.5%. Y el menor porcentaje de aciertos se obtuvieron en la unidad 3, que corresponde a análisis de datos, específicamente a estadística. Esos son los 3 grandes bloques que forman matemáticas. Si analizamos cada uno de esos bloques, los aciertos que se obtuvieron, podemos ver que los reactivos del 1 al 25 corresponden al primer bloque, del 26 al 36 al segundo bloque, y del 37 al 45 al último bloque. Aquí es donde tenemos el total de aciertos en esta pequeña muestra, que es simplemente un grupo. Nos faltaría el análisis de los otros 2, que son muy similares. Aquí nada más a manera de ejemplo podríamos ver que de 14 alumnos, 10 sacan bien el reactivo 5, que veíamos que era uno de los que tienen mayor puntaje. El 9 y el 10, que también tienen 10 alumnos que lo sacaron correctos. Mientras vemos que el reactivo 38, nadie lo sacó bien. Ni la persona que sacó el mayor puntaje lo obtuvo correcto. Es decir, este reactivo 38, todo el grupo lo sacó equivocado. Entonces, ese análisis que tenemos que hacer ahorita es precisamente para detectar cuáles son las debilidades que trae el grupo. Veamos un análisis más profundo. La pregunta 38 corresponde a análisis de datos. El tema es estadística y se pretende que veamos las medidas de tendencia central.
Y el aspecto que se está evaluando ahí específicamente es identificar la medida de un conjunto de datos en contexto. Este es el aspecto evaluado. Vemos el aprendizaje que se obtuvo en primero, porque recordemos que en este examen de diagnóstico de segundo grado, lógico es pensar que estamos viendo los aprendizajes que el alumno trae de matemáticas de primero. Por eso vemos el aprendizaje esperado antecedente. Pero también lo relacionamos con el aprendizaje esperado de segundo grado para ver si trae ese antecedente para que pueda acceder a los aprendizajes esperados de segundo. Entonces nos damos cuenta que las unidades de análisis, que son 3, aquí están: análisis de dato en la 38, forma, espacio y medida en la 31, número, álgebra y variación en la 21. En la 39 se repite con la primera. Entonces, si recuerdan, uno de los bloques que tenían el menor porcentaje era análisis de datos en su parte estadística. Entonces es donde encontramos 2 reactivos en donde la mayoría de los alumnos les fue mal. Entonces aquí tenemos inclusive las respuestas correctas para cada una de las preguntas. Pero, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas son las siguientes. Aquí está la pregunta 38, que fue la que obtuvo 0 aciertos, ¿sí? En donde nos preguntan la mediana de una serie de valores. Si observamos este cuadrito en donde viene la pregunta 38 con sus 4 opciones, en donde vemos que la respuesta correcta es la A, y constatamos que no hubo ningún alumno que lo contestó correcto, nos podemos dar cuenta que los distractores B, C y D fue donde los muchachos pusieron sus respuestas, principalmente en la B. La B, la gran mayoría de los muchachos opinaron que esa era la correcta. Aquí se desglosa el por qué la correcta es la A, pero también nos dice cuáles son los errores más frecuentes en las respuestas incorrectas. Por ejemplo, aquí está una explicación por qué el alumno se confunde y pone como correcta la B, que es un distractor. Recordemos que los distractores tienen alguna relación con la respuesta, mas no es la correcta. Entonces los reactivos están elaborados de tal manera que los distractores sí pueden ser posibles respuestas que puedan dar los alumnos, no son arbitrarias. Entonces por eso aquí nos explican cuál es el problema que trae el alumno para confundir las respuestas. De esa misma manera tenemos la pregunta número 31, que aquí nos habla de una expresión algebraica, es un tema diferente, pero que también es una de las más altas, segundo lugar entre las de mayor número de errores que encontramos en los grupos. La 31 aquí nos explica que, por ejemplo, la correcta es la D, nada más un alumno la colocó, mientras el mayor porcentaje está en la A, y de nueva cuenta nos explican cuáles son los errores más frecuentes para confundir la respuesta. Continuamos con la 21, que es una sucesión en donde nos piden cuál es la expresión algebraica que la representa. Hay 3 expresiones algebraicas equivalentes que satisfacen esta sucesión. Entonces aquí lo que se esperaba que el muchacho contestara es cuál de las 3 cumple con ese requisito. La respuesta correcta viene siendo la D, en donde de nueva cuenta nada más uno de ellos la contesta. Uno contesta la C, y 7 contestan la B, que es el máximo. Es el 50% de los muchachos encuestados para esta prueba. El 50%, que son 7 de los 14. Y lógicamente aquí nos explican cuáles son los posibles errores que los muchachos cometen al contestar este tipo de preguntas. Finalmente, la pregunta 39, que también corresponde a estadística,
trae una modalidad de tabla en donde habría que checar las frecuencias. Lo que nos preguntan aquí, cuál es el que tuvo mayor proporción, en qué mes, nos dan esta tabla y tenemos que escogerla. De nueva cuenta viene que la respuesta correcta es la B, en donde 6 la contestaron correctamente y 7 no la contestaron correctamente. La respuesta D nadie la tomó en cuenta, aparte de que no era la correcta. Aquí nos dice cuáles son los errores que frecuentemente cometen los alumnos. Pues este análisis puede ser tan profundo que nos vayamos a quiénes son las personas que se equivocaron, en qué grupo están, para poder hacer esa planeación de la que hablábamos en un principio. Espero que les haya servido esta información y que la podamos utilizar para esas planeaciones, no nada más en matemáticas, sino en todas las demás materias que tengan algo que ver con este tipo de pensamientos. El pensamiento matemático es un pensamiento que se encuentra presente y sus procesos son aplicables en las demás asignaturas en mayor o menor grado. Gracias por su atención y espero que les sirva este pequeño análisis que se acaba de realizar. Muy amables, gracias.